Hola, muy buenas mis hermanos. Feliz domingo con Dios siempre. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Que su presencia sea su escudo y que Dios los proteja de todas las tentaciones que nos acechan aquí bajo su cielo, aquí en la tierra. Que Dios provea a cada uno de ustedes sus necesidades según sea su voluntad. Y que Dios también proteja a cada uno de sus hijos. Hoy, mis hermanos, un mensaje, Señor, mis hermanos, un mensaje de la palabra de Dios, aquella palabra que siempre nos fortalece en estos momentos de debilidad, mis hermanos. Siempre teniendo en cuenta que Jesucristo es nuestro pan, que el pan que quita esa hambre espiritual, Él la llena, Él la quita y llena nuestro espíritu. Jesucristo es el agua que nos calma nuestra sed para no estar sediento, sino si estar satisfecho, mis hermanos, espiritualmente. Eh, Dándole gracias a Dios siempre y a mi Señor Jesucristo, que me ha dado la bendición, el privilegio de predicar su palabra para aquellos que viven en un camino de tiniebla, en un camino de muerte. Como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que el hombre le parecen derecho, pero que al final son caminos de muerte. Mis hermanos, entiendan bien, nunca por nuestra propia voluntad vamos a llegar a agradar a Dios. Solamente por medio de Cristo podemos hacer a lo que Dios le agrada, obedecerlo por medio de su palabra y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, mis hermanos, y nos ha dejado. No es porque tú hagas buenas obras, no es porque tú te portes bien, no es porque tú hagas, mis hermanos, haga lo que al hombre le agrada, sino es por medio de la fe a Cristo que tú vas a llegar a la salvación. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo he titulado No endurezca tu corazón cuando escuche la voz de Dios. Así como lo hizo el pueblo, así como lo hizo el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando Dios lo sacó de Egipto, mis hermanos, el pueblo de Israel, a pesar de ver todas sus maravillas, mis hermanos, todas sus obras, todos los milagros que hizo delante de sus ojos, ellos se negaron y endurecieron su corazón a la palabra de Dios, la cual Dios le dio por medio de sus profetas para que fueran dadas a su pueblo, el cual él eligió y el cual le prometió a Abraham que de él iba a salir el pueblo, que él iba a elegir como su pueblo amado. Eh, en Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8 y versículo 12 vemos, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oiga hoy su voz, no endurezca el corazón como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Dice el versículo 12, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Dios quiere que vivamos con un corazón limpio, humilde, lleno de su espíritu. Y no que el orgullo embriague nuestra alma, porque eso es lo que hace alejarnos de Dios y cuando escuchamos su voz, es decir, su palabra, el corazón se endurece como una piedra, mis hermanos. ¿Y por qué Dios nos advierte esto? Para no caer a la carnalidad ni a la mundanidad. Porque cuando tú endureces el corazón, te vas al mundo, te vas a hacer lo que no le agrada a Dios. Tú estás dándole cabida a tu carne, a hacer las cosas, el cual no te llevan al camino de la salvación. No puedes vivir como un hijo santo porque Dios es santo. Dice su palabra en Levítico 19, 1 y 2, que caminemos en santidad porque Él es un Dios santo. Así también nosotros debemos ser santos, mis hermanos. También Pedro, en primera de Pedro vemos también capítulo 1, del 13 al 16,
que este mensaje que Dios da a los levíticos, Pedro lo coge y también se lo transmite a la iglesia, porque nosotros somos santos de Dios y santo quiere ser apartado. Santo quiere decir apartado del resto de los demás. Aunque vivamos en el mundo, tenemos que vivir en la santidad, porque nuestro Dios es santo. No hagamos, mis hermanos, como hicieron Israel, que decimos que Israel ha sido un pueblo desobediente, pero también el mundo ha sido desobediente, porque así como Israel negó a Cristo, también el mundo ha negado a Cristo también. Cuando endurece su corazón y no viene arrepentido por sus pecados, sino que siguen en su carnalidad y en su vieja naturaleza pecaminosa. Y muchos cristianos también, mis hermanos, como vamos a ver, también mis hermanos son tibios, como la iglesia de la Odisea, que era orgullosa, altanera y decía que no necesitaba de nadie. Y hay muchos cristianos que se creen porque se saben par de versículos, se creen que ya lo saben todo y dicen, no necesito del Espíritu Santo, yo puedo caminar por mi propia voluntad. Y dice Jesucristo en Juan 15, versículo 5, fuera de mí nada pueden hacer, mis hermanos. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, que es el tronco y nosotros somos sus ramas, el cual nos sostenemos por medio del tronco. Él nos da esa sustancia, la cual nos da vida, mis hermanos, que ese es el Espíritu Santo, su palabra, mis hermanos. Debemos entender eso, que no podemos caer en el error que cayó Israel, que muchos de nosotros están cayendo. Yo también he tenido muchos momentos de tibieza, mis hermanos, pero ahí tengo que luchar contra eso, pero no por mí mismo, sino en la oración y en el estudio de la palabra, mis hermanos, pidiéndole a Dios que me dé fortaleza cada día, de alejarme de las cosas mundanas. Entonces Dios hizo una obra maravillosa, mis hermanos, 2000 años atrás, para que el mundo reflexionara en lo que Dios hizo. Vamos a Primera de Pedro, mis hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Qué nos enseña la palabra? Dice, la obra maravillosa que hizo Dios. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Mis hermanos, aquí vemos la obra que Dios hizo, de que su Hijo derramara su sangre, mis hermanos. Pero el mundo ha endurecido el corazón a esa obra que Dios hizo hace 2000 años, mis hermanos. Hace 2000 años Dios hizo esa obra maravillosa, mas el mundo y muchos cristianos, y sigue el pueblo, también el pueblo de Israel, siguen dándole la espalda a esa hermosa obra, a esa gracia que Él nos regaló, mis hermanos. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, también. Vamos a ver a Zacarías, vamos a ver Efesios, Gálatas, Apocalipsis y Segunda de Pedro, de por qué Israel no aceptó las advertencias de Dios de un profeta, ya de los últimos profetas que fue Zacarías. No aceptó la palabra de Dios, sino que la ignoró. Y cuando nosotros ignoramos a Dios, cuando venimos a Él, Dios también no ignora también, mis hermanos. Zacarías 7, del 8 al 14. Vamos a leerlo. Dice, luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón, mis hermanos, endurecieron su corazón como la piedra, para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales
les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como con un torbellino lo dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros, perdone. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. Eso pasó claramente, mis hermanos. En el año 700 fueron llevados cautivos por los asirios, el pueblo del norte de Israel, el reino del sur también, por los babilonios. También fueron llevados cautivos 70 años después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, por el general Tito, hijo de Vespasiano. Saben lo que pasó, que destruyó toda Jerusalén. Pero Dios, por su amor, viene y lo rescata casi 2000 años, en el 1948, y lo vuelve a traer a su tierra. Porque Dios es un Dios de amor y de promesa verdadera. Dios no puede mentir, mis hermanos. Dios no puede mentir, mis hermanos. Porque no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él le dio esa promesa a Abraham y se va a cumplir, aunque su pueblo ha sido terco, como la mula. Pero es una promesa que él dio y se va a cumplir. Cuando vamos, cómo el mundo vive, y por eso endurece su corazón. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Él. Son los del mundo, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Seguimos. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Nosotros no podemos vivir los cristianos como viven en el mundo, en fiestas desenfrenadas, en la inmoralidad, en adulterio, en la codicia, en la envidia. Debemos dejarnos de todas esas cosas, mis hermanos. De todas esas cosas, mis hermanos. Y en Gálatas vemos también cuáles son los placeres que da el mundo y la vida carnal. Capítulo 5 de Gálatas, versículo del 19 en adelante. Del 19 al 21. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Lo del mundo, que no se arrepientan y ellos viven esa vida, no van a ver la gloria de Dios, mis hermanos. No la verán. Entonces nosotros debemos ser diferentes y que nuestro corazón sea guiado por el Espíritu Santo y un corazón humilde, no endurecido como la piedra, como lo hicieron o como sigue haciendo Israel y parte del mundo también, la gran mayoría. Ahora, también vemos que hay cristianos tibios como la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3 lo vemos, mis hermanos, como ellos, mis hermanos, decían como que no necesitaban de Dios. Dice el versículo 17: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así vivía la iglesia de la Odisea.
Decían que era cristiano, pero vivían una vida totalmente terrenal. Y eso está pasando, mis hermanos. Eso está pasando en la actualidad, mis hermanos. Pero ¿qué dice segunda de Pedro? Para terminar, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22. ¿Qué dice? Dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestra que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque no nacimos de nuevo. Mis hermanos, espero que este mensaje quede grabado en su corazón. No endurezcan su corazón, mis hermanos.